Hace mucho tiempo que me habían pedido un video acerca de los mejores sparrings en el manga de Hajime no Ippo, y en esta oportunidad les traigo mis 10 sparrings favoritos y les explicaré por qué creo que son tan increíbles. Comencemos, y por supuesto eres bienvenido a dejar tus favoritos en los comentarios. El número 10 que quisiera comentar es el más reciente de la obra, el Sendo vs Takamura. Lo sé, ha sido algo muy breve y pudimos ver una pincelada de lo que será el anti-Ricardo Martínez que está planeando Takechi. Pero si es que lo tengo en tan alta estima como para ponerlo en un top, es porque creo que ganará muchísimo en retrospectiva. Es decir, una vez veamos el arma final de Sendo para enfrentar a Ricardo, encontraremos que este sparring será aún más increíble. Tengo esa convicción y tengo bastante fe al respecto, así que se gana un puesto en este top. El número 9 es el Ippo vs Miyata, el segundo sparring que tuvieron los personajes y también el segundo que vimos en el manga. Al comienzo de la obra, cuando recién estuvimos conociéndola, este combate fue el que nos enamoró, el que permitió que Ippo entrara al gimnasio Kamogawa cuando fue aceptado y con su poder destructivo de 1 centímetro logró entrar al gimnasio lanzando lágrimas de felicidad. El segundo sparring de la obra y el que hizo que nos enamoráramos de esta. El octavo en este top es Borg vs Ippo, la versión que vimos en el anime, en la tercera temporada, Hajime no Ippo Rising. Este lo encuentro increíble, por muchas razones. Una de ellas es que Borzanjev volvió a aparecer en la obra. Hace bastante tiempo se había retirado de Japón, luego de haber perdido 2 veces consecutivas, pero regresó para recuperar los guantes que le había entregado a Ippo y pedirle ayuda a Kamogawa que lo contactara con alguien en Estados Unidos. De esta manera, Borg terminó ayudando a Ippo con el anti-Dempsey Roll. Itagaki le había entregado una libretita con las indicaciones de esta técnica, lo que estaba planeando Sawamura, y finalmente Borg logró aplicarlo luego de unas semanas intensas de entrenamiento, dejando fuera de combate a Ippo, un Ippo que era mucho más fuerte, pero de igual forma quedó tendido en la lona totalmente inconsciente. Un sparring increíble, y si lo viste en el anime, la animación, una delicia. El siguiente sparring que quisiera comentar es el Machiba vs Ippo que vimos en el manga. Ryo Machiba tenía una pelea en el Pacífico y tenía un rival que era muy similar a Ippo, era pequeño y era cuerpo a cuerpo. Y a pesar de que le sacaba categorías de peso a Ippo, nuestro campeón peso pluma no se dejó intimidar y atacó directamente. Conectó golpes increíbles, golpes al cuerpo e incluso intentó lanzar el Dempsey Roll, pero bueno, sabemos que no funcionó debido a que Machiba es demasiado alto, y a pesar de que este sparring lo ganó Ryo debido a que logró conectar muchos más golpes, cuando estaba en las duchas, su entrenador se estaba burlando de él porque quedó muy lastimado. Además, hizo trampa, estuvo usando un protector corporal para soportar los golpes de Ippo, o si no se hubiese derrumbado a los primeros golpes al cuerpo. El siguiente sparring en este top es Itagaki vs Randy Boy Jr. Randy Boy, el campeón interino del Pacífico, pidió boxeadores rápidos del peso pluma, llegando a enfrentar a Itagaki, un Itagaki que ya había tenido este power up de poder ver el cuerpo detenido de sus contrincantes. Se había vuelto un outfighter de libro increíble e incluso superando a la mayoría en su país, una velocidad que incluso podría superar a Ichiro Miyata, y era el compañero perfecto de sparring para Randy, pero este lo destruyó. La estática que producía Randy Boy Jr. cambiando su guardia de ortodoxa a zurda fue suficiente para que una estática arruinara todo el ritmo de Itagaki y lo atrapara sin ningún problema, algo que ni siquiera el Ippo de ese momento podría haber hecho con tanta facilidad, llenándonos de hype para el combate de Randy vs Miyata en esa altura de la obra. El siguiente que quisiera poner aquí es el Ippo vs Date, uno que vimos en la versión animada. Ya se nos había presentado al campeón de Japón. En esta época lo único nivel campeón nacional que conocíamos era el mismo Takamura, por lo que conocer al equivalente Takamura pero de los pesos pluma era algo muy interesante para nosotros, y que además este campeón le pidieron sparring a Ippo
nos llenaba de hype. Vimos como un Hippo que ya había sido campeón de los novatos y que lo veíamos como alguien muy fuerte que estaba llegando muy lejos, fue aplastado sin ninguna dificultad, fue noqueado, era derribado y era superado. Fue increíble, nos llenaba de hype por lo que podría pasar en el futuro, un Hippo enfrentándose a este campeón, algo que se veía sumamente lejano. Miata vs Sendo es otro sparring que me encanta, uno que pudimos ver en el manga. Esto fue como preparativo para Ichiro Miata para su combate en contra Randy Boy Jr., o al menos así lo vio el propio Ichiro, porque para Sendo simplemente era darle una paliza a un boxeador poderoso de Japón antes de irse por el mundo. Pudimos ver cómo, a pesar de que Miata es un experto en contras, una vez que Sendo se acostumbró a sus golpes, pudo superarlo sin ninguna dificultad. No tenía miedo de ir sin guardia hacia el campeón del Pacífico, Ichiro Miata. Fue un sparring simplemente increíble, me encanta Sendo y me encanta también esta especie de pseudo rivalidad que nos hemos pintado en el fandom, ya que en la obra Sendo y Miata no se ven como rivales hacia unos a los otros. Pero nosotros en el fandom estoy seguro que nos encantaría ver un combate real y profesional entre ambos. El siguiente sparring que quisiera poner aquí es Sendo vs Hippo, pero uno que vimos en el manga, y no me refiero a este sparring que tuvieron luego de ver el combate por el cinturón mundial de Borsanjev, en donde Sendo aplastó a Hippo y teníamos toda esta aura de que Hippo se había vuelto débil, sino a este sparring que tuvieron previo al combate entre Sendo y Alfredo González, un sparring en donde Hippo demostró estar mucho mejor de salud, esquivando a Sendo, golpeando y mostrando que era mucho más fuerte de lo que era cuando era un boxeador activo. El hype que nos dio ver a Hippo mostrando su nivel, mostrando que había sido fuerte y además dándole, debido a esto, un impulso a Sendo, fue increíble. Sendo se encendió luego de haber sentido que su rival, al que pensó que ya jamás volvería a ver poderoso, prácticamente superándolo o estando a su nivel, fue algo que me encantó, y en verdad este sparring para mí es simplemente increíble. Hippo vs Matsura. Sí, sé que no tienes ni idea quién es Matsura, pero en verdad no es lo importante. En este sparring fue la primera vez que Hippo nos dio una pincelada de lo que sería el Dempsey Roll definitivo. Comenzó a cambiar de dirección y comenzó a lanzar golpes bestiales, golpes que jamás nos hubiéramos esperado, asombrando a todos los chicos del gimnasio, e incluso este sparring fue interrumpido antes que pudiese desplegar la técnica al completo y conectarla. Pero qué te voy a decir, cuando yo leí esto estando al día con el manga, por fin sentí que Hippo tenía el cinturón mundial a su alcance. Nunca me había sentido de esa manera antes. Hippo lanzando el Dempsey Roll final en un combate fue algo que me tenía simplemente asombrado. Y el primero en el top yo creo que es algo que a nadie le va a sorprender: Borg vs Hippo Makunochi, el último que vimos entre ambos en la obra, previo a una defensa de Borsanjev de su cinturón mundial. Hippo, quien estaba retirado, intentó pagarle la deuda por aquella ocasión en que Borg lo ayudó, básicamente el sparring del que hablamos antes. Hippo fue con absolutamente todo, utilizó toda su determinación para pelear con este campeón mundial y logró superarlo. Nos mostró que a pesar de que está retirado, sigue mejorando, es mucho más fuerte, mucho más poderoso, mucho más preciso, incluso usó técnicas que jamás había usado antes, como bloquear el colmillo blanco con sus puños, y no tan solo eso, sino que además hizo una contra. Sí, gente, Hippo usó una contra, un parry counter, una técnica de desviar un puñetazo para luego conectar, algo que en un estilo similar de boxeador solo lo habíamos visto en Mamoru Takamura. Simplemente una locura, un sparring que si no hubiese sido porque Takeshi Sendo intervino detuviendo a Hippo, posiblemente Borg hubiese terminado mucho más herido, porque incluso Hippo lo lesionó de un poderoso golpe al cuerpo. Y eso, gente, esos son mis 10 sparring favoritos en la obra. Recuerda suscribirte para más videos de este estilo de Hajime no Ippo y dejarme en los comentarios si estás de acuerdo y si alguno no te gusta y cuáles son los que te gustan a ti. Te leeré con gusto. Buenas noches.